están? Espero que muy bien. ¿Alguna vez han mentido para salvarse de alguna situación? Tal vez un castigo que merecías por portarte mal, o al revés, un castigo que te iban a dar porque no te por algo que no hiciste, pero tal vez como eres el hermano mayor y tu hermano pequeño lo hizo, pues te dejaron la responsabilidad a ti y bueno, quisiste mentir para también zafarte de la situación. Probablemente lo has hecho. Pues déjame te cuento la historia de unos reyes que estaban haciendo algo porque yo me imagino que estaban enojados, que se pusieron de acuerdo porque empezaron a unirse varios reyes de diferentes lugares. Por ejemplo, unos vivían en las montañas, otros en los llanos, pero estos reyes empezaron a juntarse con el fin de querer ir a pelear contra Israel. Ese era el objetivo, ir a pelear contra Israel. Entonces, así lo estaban haciendo. Pero en la ciudad de Gabaón, los habitantes de ahí, ellos también escucharon lo que Jehová había hecho. Y es que todo esto lo hicieron porque habían escuchado que Jehová, cómo iba cuidando al pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel había derrotado a la ciudad de Jericó, cómo habían conquistado la ciudad de ahí. Todo eso lo escucharon y como que tuvieron miedo de que también fueran a atacarlos a ellos. Entonces ellos actuaron con astucia, porque en vez de ir y hacer lo que estos reyes estaban haciendo, de ir a juntarse para ir a pelear directamente con ellos, no, ellos usaron de su astucia para ir al campamento de Israel. Y les voy a decir qué hicieron. Ellos fingieron ser de otro lugar, de un lugar muy lejos, 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 lejos. Ellos fingieron eso. Y eso de fingir, ¿qué es? Les voy a decir, es pecado. Sí, fingir es pecado. ¿Por qué? Porque al fingir aparentas algo que no eres, entonces mientes. La mentira es pecado y no le agrada a Dios. Me recuerda este color negro, oscuro, que pues se ve muy sucio. Este color me recuerda al pecado, porque la Biblia dice que todos nacimos en pecado, todos. Si tú crees que no has nacido en pecado, déjame te digo que la Biblia dice que sí hemos nacido en pecado. Y lo dice en Primera de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si tú crees que no has pecado, pues déjame te digo que sí es cierto. Sí has pecado. La Biblia lo dice. Y si tú piensas que no es así, pues eres mentiroso. Nos hacemos mentirosos al creer que no somos pecadores. Y por eso la verdad no está en nosotros. Tal como en estos hombres. Porque pues fueron al campamento de Israel, en Gilgal que Josué tenía. Ahí estaba el pueblo de Israel. Y ellos tomaron ropas viejas, tomaron zapatos viejos, cueros de vino viejos. ¿Por qué cueros de vino? Les voy a decir por qué. Porque se puede decir que eran como sus botellas donde cargaban su agua. Pero el problema es, bueno, que antes no había botellas. Entonces ellos pues usaban cueros de animales o tal vez una tela y la cosían. Y ahí metían eh, su agua, sus bebidas para pues supuestamente aguantar el camino, ¿no? Pero ya ven ahí, están ahí con este, con, con su ropa vieja, todo viejo, y pues sus zapatos viejos. Yo me imagino que también se veían como débiles. También agarraron un pan ya feo, ya mohoso, duro, seco. No, ellos estaban fingiendo, pero hicieron muy bien al fingir, porque pues miren cómo hasta se ven remendados, ahí como que se rompió, pero le pusieron de otra tela, y así lo hicieron y llegaron al campamento. Entonces cuando Josué los vio, les dijo, ¿quiénes son ustedes y qué es lo que quieren? Ellos dijeron, pues venimos de tierra muy lejana, y es que hemos venido porque hemos escuchado lo que Jehová ha hecho con ustedes. Y pues nos gustaría hacer una alianza con ustedes, un acuerdo
Pues porque nuestros moradores de la tierra donde vivimos nos enviaron aquí para hacer ese acuerdo contigo, debido a todo lo que hemos escuchado, de cómo Jehová eh, los sacó de la tierra de Egipto, destruyeron la ciudad de Jericó, la ciudad de ahí la conquistaron. Todo eso lo hemos escuchado y la verdad queremos unirnos con ustedes. Queremos tener esa alianza con ustedes. Entonces, el pueblo de Israel dijo, a lo mejor habitan entre nosotros, a lo mejor son nuestros vecinos. Y ellos dijeron, no, nosotros no somos sus vecinos, venimos de tierra muy, muy lejana y somos sus siervos. Así que estaban insistiendo ahí a Josué en que pues ellos no eran vecinos ni cercanos. Entonces, el pueblo de Israel, pues ya después de ver sus pertenencias, el pan, toda su ropa, todo cómo se veían, pues, ¿qué hicieron? Empezaron a agarrar de sus pertenencias, a tocarlas como chicar, y aquí el problema es que no consultaron a Jehová. No lo consultaron. ¿Y por qué es un problema? Les voy a decir por qué. Porque tenían que consultar a Jehová, porque Él es bueno. Dios es el creador de todo. Este color amarillo me recuerda a eso, me recuerda qué tan maravilloso es Dios porque creó todo, creó los animales, creó el cielo, te creó a ti y me creó a mí y lo hizo porque nos ama. La Biblia dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amábamos a Dios primero, no es que un día de repente quisimos amarle, no. Él nos amó primero a nosotros. Y como te digo, este color dorado me recuerda el cielo. Te voy a decir por qué. Porque en el cielo hay calles de oro. Hay calles de oro. Imagínate que aquí haya calles de oro. No, imposible. Se lo robarían. Pero en el cielo sí se puede porque no hay pecado. Y ahí, en ese lugar, Dios está preparando un lugar para ti y para mí. Para que estemos con Él. Porque es tanto su amor. Quiere que estemos con Él. Pero Él es perfecto, Él es santo, Él nunca hizo ni dijo nada malo. Entonces, no puede estar cerca del pecado. No puede. Por eso, ellos, al no consultar a Jehová, estaban haciendo muy mal. Necesitaban consultarle para saber si estaba bien lo que iban a hacer. Y es que Dios nunca se equivoca. Entonces, lo mejor era que le preguntaran, pero no lo hicieron. Así que, pues ya viendo eso, Josué pues aceptó e hizo la alianza con ellos, el acuerdo de que pues los iban a dejar vivir y pues después de eso celebraron, ¿no? Como que ya eran amigos, compañeros, no sé, una celebración. Pero pasando ya 3 días, ya después de que habían hecho la alianza con ellos, se enteraron que eran sus vecinos, que vivían en medio de ellos. Entonces Josué les dijo, ¿por qué nos hicieron esto? ¿Por qué nos engañaron de esta manera, diciéndonos que eran de tierra muy lejana y ahora resulta que viven en medio de nosotros? Entonces los gabaonitas le dijeron, es que lo hicimos porque tuvimos miedo, porque pensamos que pues nos iban a destruir también a nosotros. Así que, pues lo hicimos por miedo. La verdad, eso es lo que ellos dijeron, ¿no? Tal vez el miedo los hizo actuar de maneras muy incorrectas, pero pues así lo hicieron. Entonces, pues Josué, pues ya que podían hacer, ya hicieron la alianza con ellos, pero los maldijo. Le dijo, bueno, pues debido a esto que hicieron, los maldigo. Y ahora van a ser parte entre nosotros. Porque ustedes van a servir para la casa de Dios, el tabernáculo. Entonces Josué, pues ahí estaba. Y algunos fueron leñadores.
otros fueron, otros acarreaban el agua, pero pues ahí estaban, tenían que hacerlo, debido a lo que hicieron, pues, ¿qué les quedaba? Entonces, pero ellos no se sentían mal, sino que estaban de acuerdo y quisieron obedecer a Josué y dijo, haz como bien te parezca con nosotros, haz como bien te parezca con nosotros. Entonces, pues así lo hicieron, ¿no? Ya los dejaron vivir y esa fue la única forma, que tenían que servir a la casa de Jehová. Entonces, pues ya que ellos estaban bien, un rey llamado Adonicé, cuando se enteró que el pueblo, que la ciudad de Gabaón hizo un acuerdo con Israel, se enojó mucho, no le pareció pero para nada. Estaba tan enojado que reunió a otros 4 reyes con él para que fueran y pelearan contra Gabaón y lo destruyeran. No estaban de acuerdo. Entonces, pues así lo hicieron, prepararon su ejército y todo, sus hombres de guerra, y fueron contra la ciudad de Gabaón. Ahí estaban los 4 reyes, estaban planeando cómo iban a hacerlo, cómo iban a destruir a Gabaón. Ahí estaban los 4 no, eran 5 reyes. Los 5 reyes estaban ahí planeando qué es lo que iban a hacer para atacar a Gabaón. Cuando ya llegaron a Gabaón y todo su ejército con ellos, fueron y le dijeron a Josué, obviamente con un mensajero, le dijeron a Josué, Josué, ayúdanos, sálvanos. Entonces, pues Josué, pues inmediatamente, ¿no? Se levantó y los hombres de guerra, y a ver los hombres que son valientes, y se levantó y estaba dispuesto. Y Jehová le dijo, Josué, no temas, porque yo los he entregado en tu mano. A esos hombres, a ese ejército, a esos enemigos, Jehová los había entregado en su mano. Imagínense. Entonces yo me imagino que Josué con más ánimo y fue y lo hizo, ¿no? Y peleó contra este ejército de esos reyes que querían destruir a Gabaón. Pues fíjense que sí eran bastantes el ejército. Ahí estaban. Pero Jehová volvió a hablar a Josué y le dijo, Josué habló a Jehová y le dijo, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estaba diciendo que el día se detuviera. ¿Puede el día detenerse? ¿Pueden no correr las horas o no anochecer? Imagínate cómo sería que el sol y la luna se detengan. Y esto iba a suceder, se iba a detener todo esto hasta que el pueblo de Israel acabara con sus enemigos. Imagínate, se detuvo el día casi un día entero. Imagínate cómo fue ese momento en que se detuvo el sol y la luna, que no se viera que oscurece, que no se viera que atardece. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Dios puede hacer eso y mucho más, porque Dios es poderoso, es maravilloso y todo lo que hace es correcto y es perfecta la manera en que hace las cosas. Él pudo hacer que el sol y la luna se detuvieran, pero ¿sabes también qué pudo hacer? Él pudo evitar
Él pudo evitar una muerte a su único hijo. Él pudo evitar una muerte muy cruel y dolorosa a su único hijo. Imagínate, era su único hijo, lo amaba, pero nos amaba más a ti y a mí, y lo entregó por nosotros, para que por ese pecado que merecemos condenación, nosotros no la tengamos, sino que su hijo pagó por nosotros. Él tomó nuestro castigo y murió en esta cruz, derramando toda su sangre. Y te voy a decir algo, gracias a esa sangre nosotros podemos ser perdonados. La Biblia dice en Colosenses 1:14, te voy a leer lo que dice para que veas que son las palabras de la Biblia, no son mis palabras. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque Él pagó lo que nosotros necesitábamos pagar. Él nos salvó, Él nos rescató de esa condenación para tener perdón de pecados, pero no se quedó ahí muerto. Él no está en esa cruz ya. Él resucitó, Él volvió a la vida al tercer día. Y gracias a la obediencia que hizo a su Padre, a Dios, gracias a la obediencia que Jesucristo hizo, a la obediencia a Dios, su Padre le exaltó hasta lo alto y le levantó de los muertos. Ya no está muerto, está vivo. Ahora vive, gracias a que vive, podemos ser perdonados por nuestros pecados. Y gracias a que vive, Él puede hacer grandes cosas tal como esta. Él puede tener el sol y la luna y puede hacer muchas cosas más. Ahí está. Pues fíjense que Jehová le dijo que los había entregado en su mano. ¿Eso qué significaba? Que teniendo a Dios de su parte iban a ganar. Así que empezaron a matarlos con espada. Pero déjame te digo que aunque lo estaban matando con espada, ellos recibieron ayuda de Dios. Te voy a decir por qué. Porque Dios mandó del cielo granizo enorme, grande. Imagínate, te ha tocado cuando llueve y hay granizo pequeño y te pega, ¿no? Aún así duele. Ahora imagínate, granizo grande, enorme. Si uno te duele, un pequeñito te duele, ahora imagínate un grande, te va a descalabrar, te va a matar. Pues eso fue lo que hizo. El granizo mató a los enemigos del pueblo de Israel. Los mató, pero fíjate, no tocó a ningún israelita. Nada. No tocó a ninguno. Imagínate, ¿quién puede hacer eso? Puedo aventarte piedras y que solo le caiga una persona. Puedo aventar piedras a varias personas y que solo le caiga a las que yo quiero que le caiga. No, pero Dios sí puede. Él lo hizo. Él lo hizo. Entonces, de tanto granizo que cayó, imagínate, ningún israelita estuvo lastimado. Ninguno estuvo lastimado. Y fueron más los que murieron por causa del granizo que mandó Dios, que los que murieron a espada, que los que tuvieron que matar a espada. Pero como Jehová los entregó en sus manos, Josué pues les dijo que fueran y los persiguieran, porque los estaban persiguiendo y mientras ellos trataban de escapar, pues imagínate, les cae el granizo. No tuvieron escapatoria. Algunos pues sí escaparon, se escondieron en ciudades pues fortificadas, grandes, ¿no? Pero el campamento, Josué y el pueblo de Israel volvieron a su campamento en Gilgal. Pero mientras, imagínate todo el ejército muerto, todo, ¿de quién era ese ejército? De los reyes. Pues, ¿qué hicieron los reyes? Fueron y se escondieron en cueva. En una cueva se escondieron los 5 reyes. Eso es que cobardes, ¿no crees? Pues sí, pero ellos, me imagino que tuvieron miedo de ser también matados, o de que los mataran, y se escondieron en 5 cuevas. Y dieron aviso a Josué de que los reyes estaban en una cueva. Entonces Josué mandó a hombres a que pusieran grandes piedras, y las pusieran a la entrada de la cueva, y ahí
pusieran personas para que cuidaran ese lugar y así no se escaparan. Y pues ellos volvieron al campamento. Ahí estaban. Cuando ya fueron a perseguir a esos que faltaban de los enemigos, los destruyeron, los mataron. Y luego, ¿qué pasó? Te voy a decir lo que pasó. Que esto sucedió gracias a que Dios escuchó al pueblo de Israel, escuchó a Josué que les ayudara. Esto puede pasar cuando Dios nos escucha. Él nos puede librar del peligro. ¿Quién puede hacer que un ejército pues muera sin mucha ayuda, sin que yo haga muchos? Algunos fueron muertos a espada, pero los demás muertos por el granizo. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dios puede librarnos del peligro, puede librarnos de una condenación eterna. Él puede hacerlo, Él quiere hacerlo. Él puede librarte de esa condenación por tu pecado, por ese pecado que tú mereces, por ese castigo que tú mereces. Él puede librarte, Él puede perdonarte, Él puede limpiarte. Y la palabra de Dios dice en Juan 5:24, voy a leer lo que dice. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si tú ya estás escuchando esta historia, ya estás conociendo el sacrificio que Jesucristo hizo por ti, que no merecías, ya lo estás conociendo, ya lo estás escuchando. Si tú ahora crees que gracias a ese sacrificio que el Hijo de Dios hizo por ti, tú crees eso, Él puede salvarte de esa condenación eterna. Si tú quieres recibirle el día de hoy, por favor, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Señor, yo sé que soy pecador, sé que merezco condenación por mi pecado, pero Señor, te agradezco por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí, que yo no merecía, Señor. Yo sé que tú tomaste mi castigo y te agradezco por ello. Perdóname, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por todo lo malo que hago. Limpia mi corazón y entra en él, Señor, por favor. Límpialo y ayúdame, Señor. Ayúdame a ir cambiando, Señor, a ya no ser igual. Por favor, te lo pido y te agradezco por todo tu amor hacia mí, que no merezco, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, gracias a esta oración, si tú la hiciste, ahora Cristo vive en ti. Cristo está en tu corazón y puede librarte de cualquier peligro, incluso como algo, no va a ser parecido a esto, pero va a ser algo como esto. Él puede librarte. Pues déjame te digo que después de que estos 5 reyes pues estuvieran en la cueva, Josué fue porque Jehová le dijo que los había entregado en su mano, y es decir que nadie se iba a escapar, nadie. Entonces fueron por esos reyes y los sacaron de la cueva, porque Josué dijo, sáquenlos de la cueva. Ya que los sacaron, llamó a todos los hombres que estaban con él, que fueron con él a la guerra, y le dijo, acérquense y no teman, sean fuertes, sean valientes, porque Jehová está con nosotros y no tienen que temer, pongan su pie en el cuello de ellos y no teman, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Entonces, pues me imagino que así lo hicieron. Ya que pusieron el pie en sus cuellos, los mataron. Y después de eso, después de haberles matado, los colgaron en 5 maderos a cada uno. Así estuvieron casi toda la noche. Ya pasando la noche, Josué les dijo, bájenlos, y los metieron en esa cueva donde ellos se escondieron y pusieron una grande piedra, así como al principio, pero esta vez ya estaban muertos. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Si tú ya recibiste a Cristo como tu Salvador, sabes que puedes vencer cualquier peligro, cualquier duda, incluso en esta pandemia que no sabes qué va a pasar en un futuro.
No te preocupes, confía en Dios. Él te va a ayudar a vencer esas dudas, esos miedos, esa ansiedad. Todo eso te va a ayudar a vencer. Solo tienes que confiar en Él. Recuerda, en la Biblia dice en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, recuerda eso. Con Cristo tú eres más que vencedor. Puedes vencer incluso todo lo que sientas en este momento o tus pensamientos malos que lleguen. Tú puedes vencer porque tienes a Cristo en tu vida. Ahora, chicos, vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta lección, gracias porque, Señor, sabemos que contigo podemos vencer cualquier miedo, cualquier duda que tengamos, Señor. Te agradecemos porque sabemos que estando tú con nosotros, Señor, podemos vencer cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida y te agradecemos por ello. Danos esa confianza de saber que contigo podemos hacer lo que sea, Señor. Tal vez no nosotros vamos a hacer lo que sea, pero tú sí, Señor. Y sabemos que no va a ser solo lo que tú quieres, sino porque sabes que es correcto. Tus decisiones son perfectas y tu voluntad también lo es, Señor. Ayúdanos a que te tomemos en cuenta en nuestras decisiones, Señor. Antes de querer hacer cualquier cosa, Señor, que te tomemos en cuenta y te preguntemos a ti, que nos dé sabiduría para saber incluso qué hacer en esta pandemia, en esta inseguridad de que no sabemos qué va a ser en un futuro, ni siquiera sabemos cómo vamos a terminar este año. Te lo ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. Gracias por el ejemplo de Josué, Señor, y cómo le ayudaste a vencer a sus enemigos, cómo detuviste un día entero, Señor. Gracias por ello. Te agradecemos por todo y te pongo todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado, porque a mí realmente sí me encantó. Nos estamos viendo hasta la siguiente lección. Bye.